Buenas, mi nombre es Jaime Antonio Arias, como lo ven aquí en la cédula, Jaime Antonio Arias, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Realizo este video para realizar la tarea número 3 de Física Electrónica. Bueno, vamos a hablar hoy de los códigos binarios. El código binario es el lenguaje utilizado por las computadoras para procesar información, siendo un sistema de codificación que puede servir para representar texto o instrucciones que puedan ser leídas por una computadora. El sistema de código binario se compone de dos dígitos o bits. Dichos dígitos son el 0 y el 1. De esta manera, el sistema binario, un 0 representa cerrado, mientras un 1 es interpretado como abierto. El sistema binario se inventó por Gottfried Leibniz, quien lo ideó como un lenguaje universal que podría servir para representar datos en todo tipo de formato. Así su uso como computadora resultó conveniente desde los orígenes de la informática. Una de sus principales características es la ponderación, la distancia, la continuidad y la autocomplementariedad. Aquí vemos el abecedario, un ejemplo del abecedario binario, donde la A representa estos números entre 0 y 1, y así sucesivamente. Este es el abecedario binario que vemos. Las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como la mecánica, la hidráulica o la neumática. Vemos un ejemplo de las compuertas lógicas. Aquí unos bombillos, cuando se encienden, cuando se encienden, cuando no. Bueno, las diferentes operaciones lógicas que podemos encontrar son la compuerta AND, que solamente se activa cuando es verdadero en 1 y 1. Si tenemos 0 y 0, no se activa. El interruptor queda en 0, 0 y 1, 1 y 0 también queda en 0, entonces no se enciende. Y se identifica con tiene una entrada y una salida. O también puede tener 4 entradas y una salida. Y se referencia como una multiplicación Q igual a A por B. La compuerta OR solamente cuando está en 0, 0, 0, quiere decir que no se va a encender, pero cuando está en 0 y 1, se enciende. 1 y 0 se enciende y 1 y 1 se enciende. Y está representada como por una media luna, y el resultado sería Q igual a A más B, o sea que nos va a dar una suma y diferencia, una suma al respecto de la AND, que es una multiplicación. Tenemos las compuertas NOT, que esa nos niega todo, 0 y 1, ahí nos está negando el 1, cuando es 1 es 0, y esta es la representación gráfica. Q es igual a Q negado, que se representa como con una pestañita encima. Y la compuerta NAND, esta se enciende cuando está en 0, 0, enciende. Cuando está en 0, 1, enciende. 1 y 0, enciende. Y cuando está 1 y 1, 0. Tenemos que es como una media luna con un punto adelante de la salida. Y tenemos que es una multiplicación A
negado por B negado. Se puede representar así como la ven o con una sola rayita arriba de la A y la B. La compuerta NOR tenemos que cuando está en 0, 0 enciende y cuando está en 0, 1 está apagado, cuando está en 1 y 0 está apagado y cuando está en 1 y 1 está apagado y se representa como Q igual a A más B negado. Las dos se niegan ahí. La compuerta SOR, miramos que cuando está en 0, 0 está apagado, cuando está en 0 y 1 se enciende, 1 y 0 se enciende, cuando está 1 y 1 no se enciende y vemos que la respuesta va a ser Q igual a A por B negado más A negado por B. Y la compuerta SNOR, cuando está en 0, 0 y 1, enciende, 0 y 1 no enciende, 1 y 0 no enciende, 1 y 1 enciende. Entonces Q es igual a A por B más A negado por B negado. Y también tenemos otra compuerta if que cuando está en 0, 0, 1 y 1, vemos que el resultado va a ser Q igual a Q. Bueno, vamos a hablar de los más términos y los min términos. Los min términos para una función booleana de n variables x1, xn, un producto booleano en la que cada una de las n variables aparece una sola vez, negada o sin negar. Es llamado min-terms, es decir, que un minter es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador conjunción lógica AND o el operador complemento negación NOT. Por ejemplo, tenemos A, B, C y A, B negado, C. Y es igual a ABC negado. Son ejemplos de minter para una función booleana con las tres variables A, B y C. En general, uno asigna a cada minter escribiendo las variables que lo componen en el mismo orden. Un índice basado en el valor binario de minter, un término negado como A negado es considerado como el número binario 0 y el término no negado A es considerado como un 1. Por ejemplo, se asociaría el número 6 con la A, B, C negado 1, 1, 0 y nombraríamos la expresión con el nombre de M6. Entonces M0 de tres variables es igual, es A negado, B negado, C negado, representaría por 3 ceros. Y M7 debería ser ABC, que serían los tres 1, 1, 1, 1. La función equivalente se puede observar que cada minter solo devuelve el verdadero a una sola entrada de las posibles. Por ejemplo, el minter 5 A, B negado, C es verdadero solo y cuando A y C son ciertos y B es falso. Menos la entrada A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, da de resultado 1. Si tenemos una tabla de verdad de una función lógica, es posible escribir una función como suma de productos. Por ejemplo, tenemos la tabla de verdad A, B, F por A, B. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 0, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Los más términos, los más y términos, un más term es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los master son una expresión dual de los minter. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Por ejemplo, los siguientes son master A más B negado más C, A negado más B más C. El complemento de un minter es un respectivo master. Esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan. Por ejemplo, M1 es igual a M1, M mayúscula 1, A negado por B, entre paréntesis estaría negado, A igual a A más B negado. Para ingresar master lo haremos justo
de la forma contraria a lo que seguimos con los misterios. Se asigna a cada máster un índice basado en el complemento del número binario que representa. Otra vez, asegurándonos de las variables se escriben en el mismo orden usando usualmente alfabético. Por ejemplo, podemos asignar M6 a master 6 y la master sería A negado más B negado más C. De forma similar, M0 de tres variables debería ser A, B, C, A más B más C, y M7 es igual a A negado más B negado más C negado. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla de muestra que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se puede asignar. Esta fue desarrollado por Charles Sanders Peirce en los años 1880, pero el formato más popular en el que lo introdujo Ludwig Wittgenstein en sus tratados lógicos publicado en 1921. Aquí tenemos unos ejemplos de tablas de verdad con sus variables eh, representadas con B y F, una conjunción, una falso, una negación y una disyunción. Esos son unos ejemplos gráficos que tenemos de las tablas de verdad. Pregunta problematizadora. ¿Cuál es la principal característica del código de Gray? La principal característica del código de Gray es que los números consecutivos escritos con esta notación solo se diferencian en un dígito, o lo que es lo mismo, en un bit, lo que minimiza el riesgo de error. El código de Gray de 3 bits, los números del 0 al 7 se escriben así. Vemos unos ejemplos de cómo se escriben los números. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Ok.